encuentro feliz de volver a estar acá, de verlos a todos ustedes una vez más, después de 7 largos meses. Pero la verdad son 7 largos meses en el que he podido aprender, en el que Dios me ha enseñado muchas cosas, y entre esas cosas he podido aprender a servir, que es algo que en esta congregación he podido realmente ver, he podido experimentar, que es el servir, de lo que es levantarse más temprano, lo que es llegar antes que todo el mundo para tener todo listo y para al final la celebración tener ya todo guardado. He aprendido realmente lo que es servir, y eso es de lo que el día de hoy yo les quiero hablar. Y antes vamos a orar para empezar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día tan especial, Señor. Gracias porque sabemos que esto no es un día cualquiera, Señor, que estamos celebrando la familia, Señor. Estamos celebrando, Señor, lo que tú nos has dado, Padre. Te pido, Señor, que tú me estés guiando a mí, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que pueda hablar, Señor, de esto que tú me has puesto en mi corazón, Señor, y que todos lo puedan recibir, Señor, de la manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como creyentes conocemos y entendemos que en la Biblia tenemos muchas reglas, tenemos muchos mandamientos que el Señor nos ha dejado. Encontramos que es necesario animarnos los unos a los otros, que es importante exhortarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, y otros mandamientos que Dios nos ha dejado. Y todo esto lo podemos cumplir de manera eficaz, continuamente, y no tenemos ningún problema con esto. Pero hay algo que muchas veces pasamos por alto, que le damos poca importancia, que decimos, otras personas se pueden encargar de esto, no es tan importante para mí, ya Dios ha delegado personas para que lo puedan hacer, y esto a mí no me incumbe. Muchas veces lo podemos decir, pero es algo que tal vez es lo más importante y que nuestra vida debe primar. Como cristianos tiene que ser lo más importante, y estamos hablando del servicio. El servicio que Jesús nos dio ejemplo una y otra vez. Por ejemplo, cuando le lavó los pies a sus discípulos, muchas veces Jesús nos dio ejemplo e inclusive sirvió en su muerte. Se despojó de todo para sacrificarse y darnos vida eterna a nosotros. Jesús es nuestro mayor ejemplo de servicio. Y el día de hoy yo quiero hablar de 6 aspectos muy importantes que la palabra enseña, que son importantes para el servicio. Y esos aspectos los encontramos en 1 de Timoteo 4:12. Es para que lo busquen. 1 de Timoteo 4:12. Entonces dice 1 de Timoteo 4:2: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son 6 características que el apóstol Pablo deja en la carta a Timoteo, que son muy importantes en el servicio. Y el día de hoy vamos a especificar en estos 6 aspectos por qué son tan importantes en el servicio, por qué los necesitamos nosotros para poder servir. Entonces empezamos por el primero, que es la palabra. Cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a la palabra, quiere decir la relación que nosotros tenemos con Dios. Se refiere al tiempo que pasamos con Dios a solas, a nuestros tiempos de devocional, a cómo estudiamos la palabra. Si un creyente no tiene tiempo con Dios, si no lee su palabra, si no conoce qué es lo que Dios ha dejado aquí, ¿cómo puede servir? Si no tiene ningún conocimiento de la voluntad de Dios, porque si un creyente quiere conocer la voluntad de Dios, la primera manera la encuentra aquí. Un creyente puede conocer qué es lo que Dios quiere para su vida a través de la palabra, pero si un creyente no pasa tiempo con Dios, no lee la palabra, ¿cómo va a conocer la voluntad de Dios para su vida si ni siquiera pasa tiempo con Él? Sería muy contradictorio estar sirviendo, pero no tener tiempo a solas con Dios, no querer congregarse con los otros hermanos. Entonces, por eso es que pasar tiempo con Dios y meditar en su palabra es muy importante. El siguiente aspecto que tenemos es la conducta. La conducta se refiere a nuestro testimonio, cómo nos comportamos nosotros en público, qué estamos demostrando a las demás personas, ya sean creyentes o no creyentes. Se refiere a la importancia que tiene para nosotros el servir, cómo servimos, si servimos con agrado, si servimos de corazón, si realmente lo estamos haciendo porque nos nace o si simplemente lo hacemos porque nos están obligando. El servicio para la conducta, nuestra conducta para el servicio es demasiado importante. Porque si demostramos que tenemos mala cara a la hora de servir,
no estamos dando un buen testimonio, simplemente estamos demostrando que servimos porque nos están mandando, y eso no tiene que ser así, tiene que nacer de nuestro corazón el servicio. El siguiente aspecto que tenemos es el amor. Creo que el amor tal vez es el aspecto más importante que el apóstol Pablo menciona, porque si hacemos las cosas sin amor no sirve de nada. La palabra dice que debemos hacer todo como si lo hiciéramos para Dios. Es claro que si le vamos a servir a Dios tenemos que hacerlo con amor, no podemos servirle a Dios de mala gana, no podemos servirle a Dios con odio, hay que servirle a Dios con amor. En 1 Corintios 13 dice, si yo hablar en lenguas, si hablar en profecías, si estudiar en todos los ministerios, pero no tengo amor, nada soy. Si no tenemos amor, nada somos. Es importante que tengamos el amor en nuestros corazones para poder servir. Dios conoce las intenciones del corazón, y si la intención de nuestro corazón es servirle con agrado, servirle de corazón, entonces Él va a recibir nuestro servicio como lo que haga. Después viene el Espíritu. El Espíritu también se refiere al ejemplo que nosotros damos espiritualmente a los demás. Se refiere también a nuestra disposición a la hora de servir. Nuestro espíritu tiene que estar dispuesto a servir. Nosotros no podemos hacerlo porque nos están empujando, porque nos están diciendo va a servir, nosotros no queremos. Tenemos que tener nuestro espíritu enfocado también en Dios para poder servir. Es necesario que encontremos primero comunión con Dios, que nuestro espíritu encuentre comunión con Dios para poder servir. Si nuestro espíritu no está en comunión con Dios, no podemos servir. Es importante que tengamos nuestro espíritu en disposición. También tenemos la fe. ¿Cómo podemos servir a Dios si no tenemos nuestra fe puesta en Él? Si no tenemos nuestra fe puesta en Dios, significa que no estamos creyendo en Él. ¿Y cómo le podemos servir a un Dios en el cual no creemos? También es importante que tengamos nuestra fe puesta en Dios. Creer que le estamos sirviendo a alguien que realmente nos está viendo, a alguien que realmente está recibiendo nuestro servicio. Es necesario que creamos primeramente en Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas para poder servirle de manera eficaz. Y por último tenemos la pureza. ¿A qué se refiere con pureza? No es más que la manera en la que nosotros nos comportamos en privado, la integridad que tenemos con Dios, cómo nos comportamos delante de su presencia, si tenemos reverencia delante de Él, en lo que hacemos en privado. Si no somos puros de corazón, tampoco podemos servirle a Dios, porque si no tenemos pureza espiritualmente estamos apartados de Dios, hay una barrera entre nosotros y Dios, y nuestro servicio no puede llegar ante Él porque estamos espiritualmente separados. Necesitamos un corazón que esté puro delante de Dios para poder servirle, para que nuestro servicio pueda llegar como lo delante a Él, y para poder hallar esa reconciliación que necesitamos con Dios, necesitamos su perdón, que solo podemos conseguir a través de Jesucristo. Para finalizar, tengo dos conclusiones que van para dos grupos diferentes. Primero, para los jóvenes. El día de hoy vimos cómo realmente Dios nos puede usar a pesar de nuestra corta edad. Y la verdad es que el día de hoy podemos pensar que son los más adultos los que toman el control de todo, que se encargan de lo más importante, pero en realidad vemos que no es así. Vemos que Dios también nos puede capacitar para servirle. Pensamos que tal vez, no, es que los adultos tienen más experiencia que nosotros, ellos ya tienen más años haciendo esto, ellos saben más que nosotros, pero si leemos el pasaje, vemos que entre los 6 aspectos que Pablo menciona, la experiencia ni siquiera está ahí. Obviamente la experiencia sí va a ser importante, tener que ejercitar los talentos que Dios nos ha dado cada día, pero como vemos la experiencia ni siquiera está mencionada en el pasaje. Pablo menciona el amor, la fe, el espíritu, la conducta, la palabra y la pureza. Son los 6 aspectos que más importan a la hora de servir. Entonces, aún siendo jóvenes, nosotros podemos ser ejemplos para todos, sin importar que no tengamos experiencia o no. Lo importante es tener una relación con Dios y poder demostrar los frutos que el Espíritu pone en nosotros. Y por último, a los más adultos, no es que les está diciendo viejos, que nadie es juventud, pero para ustedes, los más adultos, están estas características presentes en todos ustedes, carecen de algunas, y si las poseen todas, gloria a Dios, ¿qué hacen para ejercitarlas? ¿Realmente ponen en práctica lo que Dios les ha dado, o simplemente se sientan en las sillas esperando a que alguien más se levante? Recuerden que también es importante que todos hacemos parte del cuerpo de Cristo y que es necesario que todos sirvan a Dios. Sí, tal vez hayan cosas más importantes, entre comillas, el trabajo, las deudas que hay que pagar,
pero estamos poniendo primero cosas del mundo antes que a Dios. Es necesario poner primero a Dios, porque el compromiso en el cuerpo de Cristo es lo más importante. Recuerden que si servimos a Dios, Él nos va a honrar, su palabra lo dice, y Dios honra a los que le honran. Jamás olviden eso. Vamos a orar para finalizar. Señor, te damos las gracias por esta mañana, Padre. Gracias por estas palabras que tú has dado, Señor. Gracias porque tu palabra es bien eficaz, Señor, y es más importante que espada de doble filo, Señor. Señor, te damos las gracias porque esta palabra tú la has sembrado en los corazones, Señor, y no va a quedar ahí, Padre, sino que sabemos que con el tiempo, Señor, va a dar sus frutos. Señor, te pido que estas familias que están aquí presentes tú las seas bendiciendo, Señor. Que tú estés dando, Señor, Espíritu Santo, Señor, para que redarguya a cada uno, Señor. Que si hay personas aquí que no han podido recibir al Espíritu Santo, Señor, que tú estés abriendo sus ojos, Señor, su entendimiento para que puedan recibir, Padre. Y puedan recibir, Señor, ese regalo eterno que tú tienes preparados. Padre, te damos las gracias por estas familias, que tú estés bendiciendo el día de hoy, Señor, y que este día, Señor, termine en victoria, Padre, y que podamos ser bendecidos cada uno de nosotros, Señor, y podamos recordar, Señor, lo importante que es servirte primero a ti antes que al mundo. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ah?